La historia que les contaré a continuación es real y ocurrió en un pueblo de Ucrania. No podía contener mis lágrimas al leerla y pensé en compartirla con ustedes. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Susi se afanaba lo más rápido que podía en limpiar las alacenas para volver a colocar los empaques de comida en su lugar. No deseaba que volvieran a insultarla, así que se apuraba y restregaba las manchas y suciedad con ahínco. Sin embargo, no notó que el recipiente donde tenía el agua que utilizaba para limpiar el trapo con el que trabajaba estaba en una mala posición y al mover un poco más el brazo tropezó con él y terminó por derramar toda el agua sucia por el piso. Al instante, Susi palideció. Mentalmente rogaba para que sus patrones no hubiesen escuchado aquel estrépito, pero era inútil. Podía sentir los duros pasos en el suelo de madera que se acercaban. ¡Niña inútil! ¿Qué hiciste ahora? Susi estaba petrificada de miedo, pero aún así comenzó a tratar de explicarse. Señora Natalia, yo estaba limpiando las alacenas y sin querer. La voz áspera de la mujer mayor la detuvo. No lo digas. Eres tan tonta que no viste dónde colocabas el agua para limpiar. Da gracias a Dios que la comida no se mojó. ¡Rápido! ¿Qué haces ahí parada? Trapea eso de inmediato. Fue como si le hubiese dado una descarga eléctrica a la muchacha, pues de inmediato comenzó a trapear el agua sucia para ya limpiar el piso. Luego de que hubiese terminado, se puso en marcha con el almuerzo justo a tiempo para que sus patrones no le llamasen la atención. En cuanto la mesa estuvo servida, un hombre mayor de aspecto cansado y furibundo tomó asiento y de inmediato comenzó a dar gritos a su afanada empleada que hacía magia para lograr que la comida luciese como sacada de una revista. «Bah, ¿para eso te has pasado toda la mañana en la cocina? No deja de sorprenderme tu ineptitud, niña. ¿A quién crees que sorprendes con ese patético menú? A nosotros no. Eso dalo por seguro». Su esposa lo segundaba en sus comentarios críticos. «Bueno, Walter, ¿y qué esperabas con el sueldo que le pagamos? Más bien debemos dar gracias de que no nos está sirviendo la misma porquería que come ella en su casa y que no nos roba». La comida transcurrió entre quejas y acusaciones, mientras Susi comía en silencio y sintiéndose terrible dentro de la cocina. Bueno, pensó, al menos hoy no están de tan mal humor. La realidad era que Susi estaba atrapada en una realidad ingrata. Ella había nacido en la época de guerras civiles por la emancipación de Ucrania y había perdido ya a sus padres cuando tenía 10 años. Su educación fue atropellada e inconclusa, siendo trasladada de orfanato en orfanato por los disturbios civiles. Básicamente le enseñaron que si quería sobrevivir, debía aprender a hacer de todo en la vida, desde limpiar casas hasta nociones básicas de enfermería. A medida que fue creciendo, fue ganándose la vida con pequeños trabajos hasta que finalmente ahorró lo suficiente para dejar los refugios y alquilar una habitación. Todo parecía ir bien y creyó que su suerte mejoraba cuando recibió la llamada de un matrimonio que estaba interesado en contratarla. Ya había tenido experiencia cuidando a personas mayores y limpiando casas, así que les explicó su método de trabajo, que consistía en atenderlos 4 días a la semana y de esa forma ella tendría 3 para descansar. Sin embargo, sus nuevos clientes deseaban otro tipo de contrato. «Querida, me parece que no nos estás entendiendo. Lo que mi esposo y yo deseamos, queremos contratarte a tiempo completo, 6 días y medio a la semana. La tarde de los domingos será tuya. Necesito que alguien nos atienda a mí y a mi esposo todos los días. Nosotros estamos ya mayores y mi esposo sufre de la espalda. No puede moverse con facilidad. Obviamente te pagaremos más que la cantidad que estás pidiendo». Susi se quedó un momento en silencio para pensarlo, pero la antisonante voz del auricular la presionaba. «¿Hola? Querida, no tengo tiempo. Si no estás dispuesta, entonces buscaremos a otra persona. Gracias por...» «No, está bien, lo haré. No se preocupe, podemos discutir mis honorarios en su casa.
Perfecto. La voz de la mujer sonaba complacida y suficiente. Susie pensaba que estaba haciendo lo correcto, pues la guerra y los disturbios estaban comenzando a resurgir. El primer día de trabajo en la casa de los Kovalenko, Susie se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su patrona Natalia era una mujer refinada, de buenos modales y de un gusto exquisito, pero tenía una manera extraña de dirigirse a ella. Si bien no le gritaba ni le decía malas palabras, al menos durante esas primeras semanas, le hacía correcciones como si fuera algo obvio que toda persona debería saber. Susie, querida, no debes limpiar el tocador con esa solución, desgastarás la pintura. Recuerda que la habitación de Walter debe estar impermeable. Las cortinas deben lavarse con sumo cuidado al menos 3 días a la semana. Por otra parte, su patrón, el señor Walter, era un hombre parco que apenas le dirigía la palabra en aquellas primeras semanas y se limitaba a chasquear los dedos cuando quería que Susie limpiara o acomodara algo. Sin embargo, ese trato hacia ella era solo una fachada. Sus verdaderas intenciones se hicieron visibles cuando Susie comenzó a estar más y más cansada de la faena semanal de 6 días y medio. Los consejos y observaciones de Natalia se transformaron en burlas y acusaciones que, para sorpresa de la pobre empleada, venían casi siempre acompañadas de empujones e insultos muy bien disimulados. La actitud parca de Walter se transformó en gritos y exigencias descabelladas. Un día la hizo esperar 15 minutos bajo la lluvia, sin poder resguardarse bajo el mismo paraguas, solo para que su patrón encontrara todos los periódicos y revistas que solía leer los domingos. «Niña, sostén bien ese paraguas, no quiero que ningún periódico se moje», le gritó el viejo hombre sin ninguna muestra de remordimiento o compasión hacia la pobre chica que estaba comenzando a estornudar. La vida se volvía más y más agria, pero Susie no podía escapar de aquella casa, pues el miedo a quedarse sin trabajo y sin comida en medio de las protestas civiles le aterraba más que la ira de sus patrones. Una noche, Susie regresó a su habitación de alquiler muy tarde, cansada y llorando. Había estado arreglando el jardín por órdenes de Natalia cuando una vieja y exquisita maceta de porcelana se agrietó por uno de sus lados sin motivo aparente. Natalia estalló de furia. «¡Eres una tonta! Esa maceta vale más que tu vida, chiquilla ingrata. ¿Cómo se te ocurre tratar rudo a una antigüedad que es más delicada que tus sucias manos de sirvienta? ¡Oh! Me haces enojar demasiado». Esa noche Susie se sentía insignificante y prescindible, como si no importara para nada que ella desapareciera esa misma noche. Se sentó a llorar ahogadamente en las escaleras de la residencia antes de llegar a su habitación, cuando su casera la encontró hecha un mar de lágrimas. «Querida, ¿qué te sucedió? ¿Por qué estás llorando?». Susie quería explicarle, pero no podía. Sus sollozos la ahogaban antes de que ella pudiese pronunciar palabra. Luego de que Susie hubiese calmado su tristeza, le contó a su casera lo que había sucedido. Cuando terminó, la mujer le dijo: «Susie, a veces me sorprende lo increíblemente sumisa que puedes llegar a ser. No puedes permitir que esas personas te sigan usando como una esclava. Se están aprovechando de ti». «Lo sé, Anya, lo sé, pero no creo que encuentre un mejor trabajo en medio de una guerra que está a punto de estallar. Ellos me pagan muy bien y estoy ahorrando para poder salir del país en cuanto se escuche la primera bala». «Ay, Susie, pero mira cómo estás. Por muy bien que te paguen, nada justifica el maltrato y humillación que te están haciendo pasar. ¿Qué harás si estalla la guerra y tú aún no logras la cantidad que deseas? ¿Lo seguirás como un perro a su dueño a donde sea que huyan?». Susie miró seriamente y con pesar el fondo de su taza, buscando una respuesta a aquella pregunta. «No puede ser. ¿De verdad lo estás considerando, Susie?». «No lo sé, Anya. Son tiempos inciertos y todos estamos buscando la manera de sobrevivir». La casera se llevó las manos al rostro y exhaló un fuerte suspiro. Luego le dijo: «Susie, recuerda lo que estoy a punto de decirte. Ese tipo de personas no tienen sentimientos. En cuanto vean que ya no le eres útil, te darán una patada y te dejarán en la calle». Susie se sorbió la nariz y mientras tomaba su bolso para ir a su habitación dijo: «Entonces espero que Dios me dé mucha salud hasta que ahorre lo suficiente».
No tenía idea de cuán ciertas eran las palabras de su amiga. Un día, aproximadamente un mes después del incidente de la maceta, Susie se encontraba limpiando los baños. Estaba utilizando varios productos de limpieza y se aseguraba de que cada separación de las baldosas estuviera impecable. Pero como todos los accidentes, un descuido fue la razón de su desgracia. Susie había estado trabajando sin pausa durante casi medio año, sin tomar siquiera un descanso en las fechas importantes como Navidad y Año Nuevo. Estaba mental y físicamente agotada y sus movimientos eran cada vez más torpes. En la repisa del baño, Natalia tenía varios perfumes muy caros, ordenados de una forma en la que cada uno resaltaba. Al limpiar las baldosas que estaban debajo de esa repisa, no notó que sus movimientos estaban moviendo los frascos de perfume y uno terminó estrellándose contra el suelo. Susie vio con horror los restos de vidrio y cómo el preciado perfume formaba un fragante charco en el suelo del baño. Estaba a punto de desmayarse del pavor cuando vio a Natalia asomarse en la puerta del baño. Al ver uno de sus preciosos perfumes hechos añicos en el suelo, estalló en un terrible chillido agudo. ¡Mi perfume! ¡Mi costoso perfume! ¡Tú! ¿Es que acaso no miras lo que haces? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿Acaso querías robarlo? ¿Eso es verdad? ¿Querías robarme uno de mis perfumes? ¿No te basta con lo que te pagamos? ¿El hambre y tu miseria ahora te hace robar? El escándalo de Natalia atrajo la atención de su esposo, quien también comenzó a acosar a la muchacha, quien ahora estaba sentada en el suelo tratando de protegerse de los golpes y puntapiés que le estaban propinando su patrona. La muchacha, en medio de aquel escándalo, trataba de explicarse. No, por favor, no me golpee. Yo no estaba robando nada, lo juro. Yo solo moví sin querer el estante. Mientras limpiaba las baldosas, no vi que el perfume pudiese caer. Lo siento. ¿Así que no ves? Ah, dijo Walter, con una expresión de malicia en su rostro. Entonces vamos a arreglar eso. Sin que nadie se lo esperase, el hombre tomó la botella de cloro y se la echó en toda la cara a la muchacha. Cuando ésta había retirado las manos para intentar explicarse, Susie sintió un ardor inexplicable en sus ojos y comenzó a gritar de dolor. Buscó a tientas el lavado, apartando a manotadas a sus patrones y vertiendo agua desesperadamente hacia sus ojos. El ardor se fue extendiendo más y más hasta que sus ojos se sentían como dos agujeros llenos de fuego. Mientras sus patrones seguían despotricando y señalándola de inútil hasta para robar, Susie trató de abrir sus ojos, pero descubrió para su horror que veía formas acuosas y que la luz lastimaba hasta hacerla gritar. ¡Ja! Ahora te quejas. No eres más que una llorona inútil. No seas idiota. Levántate y arregla ese desastre, le dijo Natalia, sin preocuparse en lo más mínimo por el estado de la muchacha. Sin más, la pareja mayor se fue dejando a la pobre muchacha a su suerte. Susie trató de calmarse, continuó tratando de lavar sus ojos con agua, y cuando se sintió un poco mejor, intentó abrirlos, pero era demasiado doloroso. Haciendo uso de su memoria, bajó las escaleras buscando el teléfono de la casa. Como pudo y tocando las teclas a ciegas, logró llamar a Anya, su única conocida. Anya, tenías razón. Esa gente es terrible. No puedo ver. Me arrojaron algo en los ojos. Me quema y no puedo ver. Susie, no te muevas. Voy a ir por ti. No abras los ojos. Susie buscó la puerta principal y salió a la calle, pero la luz del sol era demasiado fuerte, incluso detrás de sus párpados. Tomó su bufanda y se la ató a los ojos, esperando y rezando para que Anya llegara lo más pronto posible. En el momento en que Anya llegó por ella, Natalia salía por la puerta y trató de alar a Susie por el cabello, de regreso a la mansión. Pequeña bribona, de aquí no te vas hasta terminar tus tareas. Vas a limpiar ese baño y luego nos harás el almuerzo. No me importa si tus ojos se salen de tu cara, yo te estoy pagando. Susie lloraba y trataba desesperadamente de zafarse del agarre de Natalia. Por suerte, Anya le dio un empujón a la descuidada mujer, prácticamente liberando a su amiga de un fuerte agarre. Incluso un buen mechón de cabello se quedó en la mano de Natalia. Susie huyó de aquella casa en medio de una lluvia de amenazas. No te atrevas a regresar, ingrata. Después de todo lo que hicimos por ti, no queremos saber nunca más de ti. ¿Me oyes? ¡Nunca más! Luego de aquel espectáculo a pie de calle, el matrimonio Kovalenko siguió su vida como si nada. Como si el ataque brutal hacia su ex empleada no fuese más que una buena historia de sobremesa
para expresar su inconformidad hacia un mal servicio, pero no tenían idea de lo que sucedería en los años siguientes. Su hijo, quien había migrado a Bélgica junto a su esposa, estaba en la víspera del nacimiento de su primer hijo. El ambiente bullía de emoción mientras los ancianos abuelos esperaban el alumbramiento. Finalmente el niño nació, pero con un detalle que nadie esperaba. Al abrir sus ojitos por primera vez al mundo, los doctores detectaron una película blancuzca que cubrían los glóbulos oculares. Inmediatamente los médicos comenzaron los exámenes, pero no había mucho que preguntar. El bebé era irremediablemente ciego. Los emocionados padres recibieron la noticia como una pesada tormenta que empaparía sus vidas para siempre. Los Kovalenko también se afligieron al conocer la noticia y decidieron vender sus propiedades en Ucrania para mudarse a Bélgica y apoyar a su hijo y nuera con la crianza del nuevo bebé. Pasó alrededor de un año y el joven matrimonio esperaba con muchas ansias el nacimiento de su segundo hijo. Esta vez tomaron muchas precauciones e hicieron varios exámenes para asegurarse de que todo estaba en orden. Pero a pesar de toda la preparación de la joven madre, su única niña también nació ciega. Esto era devastador para toda la familia, pues apenas si podían hacerse a la idea de que su primogénito sería un discapacitado de por vida. Ya no digamos también su segundo vástago. La familia entró en una nueva etapa, ayudando a los más necesitados, hacían donaciones a los orfanatos y albergues para pobres. Trataban de buscar una respuesta espiritual a su dolor y a la dura prueba a los que se les exponía. En cierto momento, unos 8 años después de aquel ataque bárbaro contra Susie, mientras oraba, recordó aquel día fatal cuando su esposo y ella perpetraron un crimen terrible contra una inocente. Corrió hasta donde estaba su esposo, ya muy mayor, quien trataba de alimentar a su pequeña nieta ciega de unos 9 meses. Walter, ¿recuerdas a Susie, la muchacha que contratamos antes de mudarnos a Bélgica? Creo que nosotros la dejamos ciega y allí puede estar la respuesta a nuestro sufrimiento. Su esposo, de expresión siempre parca, de pronto se vio invadido por la culpa y las lágrimas no paraban de rodar por sus ojos. Resolvieron hacer un viaje a Ucrania para intentar encontrar a Susie y rogar su perdón. La búsqueda fue más rápida de lo que creyeron y pronto llegaron a las puertas de una bonita casa de campo a las afueras de Kiev. Una mujer muy hermosa les abrió las puertas, pero llevaba unas gruesas gafas de sol negras que desentonaban con su elegante atuendo. ¿Sí? ¿Quién es? Somos Natalia y Walter. ¿Nos recuerdas? La hermosa mujer profirió un ahogado grito de terror e intentó cerrar la puerta, pero Natalia y Walter lo impidieron. Luego de un rato, lograron calmar a la mujer y pasaron a explicar por qué habían venido. Al terminar, se pusieron de rodillas suplicando el perdón de Susie. Finalmente, ella les contó qué había sido de su vida. Cuando el doctor me dijo al día siguiente del incidente que había quedado ciega, ciertamente sentí una rabia y tristeza terribles. Durante unos meses pensé que mi destino era morir de hambre, pero mi única amiga extendió su mano para salvarme del hoyo en el que había caído. Me presentó a un maestro de música, quien me enseñó a tocar el violín a pesar de mi ceguera. Encontré en la música mi refugio y una razón para vivir. Unos años después, los aires de guerra cesaron y comencé a presentarme en orquestas, quienes me pagaron mucho más de lo que había ganado en toda mi vida. Ahorré y ahora por fin puedo disfrutar de mi sueño, una vida tranquila y una casa propia. No tengo nada que perdonar. Mi corazón está tranquilo. Natalia y Walter no dejaban de llorar de pura vergüenza y arrepentimiento, incluso cuando dejaron a Susie y ella lo despidió con serenidad. Habían aprendido la lección de la compasión de la peor manera. El matrimonio prometió cuidar con todo el amor a sus nietos y demostrarles que la compasión es uno de los valores más importantes de los seres humanos. ¿Y tú piensas que la decisión de Susie fue la mejor? Déjanos tu respuesta en el cajón de comentarios. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.